Feliz, feliz sábado para todos. Es un gusto poder saludarlos nuevamente, ver que se encuentran todos bien. Y el día de hoy vamos a continuar con una serie que ya habíamos venido repasando del señor Coulter. De hecho, ya la vemos, eh, pues sí, prácticamente repasando, ¿verdad? La serie ya tiene algún tiempo, pero es una serie de sermones que hablan acerca del perdón. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la parte número 5 de esta serie del perdón, que se titula No carguemos bagaje o no carguemos equipaje del pasado. Este es el número 5 de esta serie y esto es algo que Dios realmente quiere que hagamos, pero que ciertamente no es nada fácil y no es nada fácil también cumplir con esa parte de lo que es el perdón y de lo que es este proceso, ¿verdad? Porque hemos cubierto mucho acerca de lo que debemos de hacer personalmente, cómo debemos de conducirnos individualmente, públicamente y también en conjunto, ¿verdad? Como congregación o como grupo. Em, pero veámoslo desde un ángulo un poquito diferente, porque una de las cosas que hemos hablado y que hemos discutido y que se han discutido en conferencias en el pasado incluso es cómo ayudar a los hermanos con sus problemas, especialmente cuando a lo mejor en muchos casos han pasado por diferentes grupos o diferentes organizaciones de la Iglesia de Dios. Y una de las cosas más difíciles que hay es estar, más bien estando en la Iglesia de Dios, dentro de la Iglesia de Dios, es verla desintegrarse. Es verla desintegrarse enfrente de nosotros, es verla desintegrarse debajo de nosotros, a nuestro alrededor. Es una de las cosas muy, muy difíciles. Y, y el libro de Judas es un libro muy importante porque nos ayuda a entender parte de las cosas que nosotros necesitamos hacer, porque estamos viviendo en una era en la cual la Biblia ha sido preservada para nosotros y cada día que pasa se vuelve todavía más necesario que veamos lo que dicen las escrituras al respecto, que veamos qué es lo que tenemos que hacer. Y en Judas 3 vamos a comenzar ahí. Viene una parte muy crítica respecto a este tema, ¿sí? Porque como él escribió en su carta, la iglesia también en su tiempo se estaba dividiendo, se estaba desintegrando y, y hay muchas cosas que estaban pasando en su tiempo también. Así que vamos a comenzar en Judas, en el verso 3 que dice, amados, personalmente los estoy moviendo, ¿verdad? Les estoy, más bien no es moviendo, dice la palabra es exerting, es como transmitiéndole toda mi diligencia al escribirles a ustedes concerniente a la salvación, eh, que debemos pelear fervientemente por la fe, dice aquí. La fe, la cual una vez por todas nos ha sido dada a los santos. Entonces, esa es una parte muy importante de lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que pelear por la fe, ¿sí? Porque hay muchas personas, ministros, maestros y personas en general que tratan de arrebatar eso de nosotros, ¿sí? De las personas, de los hermanos. Entonces, no solamente debemos de aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios, sino también debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos enseñando a otros, enseñándole a los hermanos, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo. Y eso es algo que es muy difícil, no es fácil, ¿sí? Y tenemos que estar firmes, preservando la verdad de Dios. Eso es sumamente importante. Entonces, si la verdad no puede ser preservada dentro de la iglesia de Dios, entonces no va a ser preservada en ninguna parte. Sin embargo, nosotros sabemos que Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían sobre su iglesia, su iglesia son los llamados a salir, y por lo tanto esa es la misión que nosotros y el trabajo que también tenemos por el cual tenemos que luchar a través del Espíritu de Dios es preservar esa verdad. Ahora, cuando leemos Apocalipsis concerniente a la iglesia de Éfeso, eh, les dice que han dejado su primer amor. Y fue en la ciudad de Éfeso donde Juan murió y también donde fue canonizado el Nuevo Testamento. Y este es el primer lugar donde se copió o donde hubo copias fieles del Nuevo Testamento
y que se distribuyeron a las diferentes iglesias de Dios. Entonces, cuando Juan les dice a ellos que han dejado su primer amor, podría ser que él se estaba refiriendo al amor de ser diligentes con la palabra de Dios, porque eso también guió algunos problemas a lo largo de la historia, ¿sí? Que ha habido épocas en las que la iglesia no ha sido, o partes de la iglesia no han sido, han dejado ese primer amor, han dejado esa parte, ¿sí? Entonces, estamos especulando aquí un poquito, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vemos hoy, por ejemplo? Porque se supone que cuando debemos de estar cimentados y fundados en la verdad, eh, de repente vemos personas que se rinden, que la dejan completamente. Y por eso aquí Judas nos está exhortando a que seamos diligentes. Y él dice, o sea, fui movido a escribirles, exhortándoles a que peleen fervientemente por la fe, la cual ha sido dada una vez por todas a los santos. Y dice en el verso 4 porque hay ciertos hombres que sigilosamente se han metido, ¿sí? Y esto es lo que ha pasado en las iglesias de Dios. Esto ya lo hemos visto antes. Y nosotros sabemos qué pasó con la Iglesia de Dios Universal, sabemos qué fue lo que sucedió con esa organización, que fue deshecha como castigo de Dios porque no estuvieron por la verdad. Y algunas de esas consecuencias todavía continúan hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que ellos propusieron fue dejemos los servicios que no sean necesariamente el sábado solamente, sino que también se puedan hacer el domingo. Lo mismo con los adventistas del séptimo día. Y, y esa es una de las cosas que pasó en esa organización, específicamente en esa organización, y ha pasado en otras, estoy seguro. Am, yo estoy convencido, por ejemplo, de que en algún momento va a haber una persecución más directa contra los grupos de la Iglesia de Dios por sus creencias, eh, porque, porque va a haber una diferenciación cada vez más marcada entre aquellos quienes pelean por la fe, quienes tratan de preservar la fe, quienes también la enseñan a otros y los que no. Entonces, eh, una de las bendiciones dentro de todo, de lo que ha pasado, es el hecho de que, por ejemplo, en el hecho de estar en grupos más pequeños donde no hay jerarquías, es que se hace más difícil que entre alguien y tome el control, ¿sí? Porque la mejor forma de hacer eso, de infiltrar una organización, es cuando hay una jerarquía y es más fácil tomar el control de grupos grandes. Entonces, aquí en el verso 4 en Judas, dice que hombres impíos, ¿sí? Quienes están pervirtiendo la gracia de la verdad, es aquellos quienes se han estado metiendo o se estaban metiendo en aquel tiempo. Y Judas habla desde que salieron de Egipto, los ángeles quienes pecaron, habla acerca de la salida de Egipto, habla de los ángeles quienes pecaron, habla de Sodoma y Gomorra y de todos los que siguieron el camino de Caín. Ahora, en el verso 10 dice, en cuanto a estos, las cosas que ellos no entienden blasfeman, pero las cosas que ellos entienden por instinto, como bestias brutas y racionales, se están corrompiendo a sí mismos en estas cosas. Y les dice, ay de ellos, porque han caminado en el camino de Caín. ¿Y cuál es ese camino de Caín? Y hablamos un poquito de eso durante la fiesta de tabernáculos. ¿Qué tiene que ver eso, ese camino, con el preservar la palabra de Dios? Porque el camino de Caín es simplemente el pensar que nosotros decidimos y le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer y que Él lo debe de aceptar. En otras palabras, que nosotros vamos a poner las condiciones y las cosas realmente no funcionan así. Entonces, por eso es que Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Si haces el bien, no serás aceptado. Por eso encontramos que en el mundo de hoy
todas las personas tratan de decirle a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer. Y si Dios no lo hace por algún motivo, entonces o Dios no existe, o Dios no me escucha, o no, simplemente es lo más conveniente, ¿verdad? Decir que, bueno, si no tengo mi camino, si no tengo mi propia manera de hacer las cosas, entonces no puede ser que haya un Dios, ¿verdad? Y se piensa implícitamente, pero dice aquí, continuando el verso 11, dice, y de nuevo les digo que ellos se han entregado totalmente al engaño de Balaam. Y eso significa que había personas que traían el engaño a las iglesias de Dios, las perversiones de Balaam, y le decían a la gente que Dios aceptaba esas cosas, o las hacían creer eso, o que Dios debía aceptarlo. Y dice, ellos han perecido en la rebelión de Coré, que eso viene en el libro de Números, esa historia. Entonces, volvamos y leamos eso, porque es importante. Es importante echarle un vistazo a la historia, al relato, ¿sí? Y hoy en día nadie se sienta en la silla de Moisés, eh, por lo menos no ahora, pero, pero en este relato de la rebelión de Coré, ¿qué fue lo que pasó? Hubo personas que trataron de destituir a Moisés y a Aarón de sus cargos levíticos y se querían poner ellos mismos para estar en esa posición que simplemente Dios les había dado. Eh, si hacemos un poquito de recapitulación, había diferentes, a los levitas se les dio el servicio del tabernáculo, en aquel entonces todavía no había templo, pero había diferentes clanes, ¿verdad?, que se encargaban de diferentes cosas, y aquí en este caso hubo personas que trataron de sublevarse. Eh, bueno, aquí nosotros, ¿qué debemos de hacer? Vamos a brincarnos un poquito esa parte por cuestiones de tiempo. Está bien que ustedes lo revisen, si tienen la oportunidad, en el libro de Números, si no me equivoco, es el capítulo 16, pero aquí hay que ver una cosa. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Y la otra pregunta es, ¿cómo debemos de ayudar a los hermanos? Porque muchos pueden venir y decir ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Incluso aquellos quienes tienen en su familia o en su círculo de amigos quienes han estado en la iglesia, ¿sí? A veces está esa pregunta o cada esa pregunta, ¿qué debemos de hacer nosotros o qué nos corresponde hacer? El verso 16 aquí mismo en donde estamos, en Judas, dice, estos son quejumbrosos y críticos, o la palabra en inglés dice complainers, quienes están caminando tras sus propias lujurias personales, mientras sus bocas hablan palabras inflamadas, ¿sí? Palabras que halagan por amor a la ventaja, ¿sí? O por sacar ventaja. Pero ustedes, amados, les dice en el verso 17, recuerden las palabras que fueron habladas delante de ustedes por los apóstoles del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, es que tenemos estos escritos. Por eso, como decíamos hace unos minutitos, la Biblia ha sido preservada para nosotros, para que nosotros podamos saber qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que nos corresponde hacer. Verso 18, pero ustedes, porque a ustedes les fue dicho en el tiempo pasado que habría mofadores o gente que se estaría mofando, burlando, burladores, quienes egoístamente estarían caminando de acuerdo a sus propias lujurias personales. Y estos son aquellos quienes causan división y son psíquicos y no tienen el Espíritu de Dios. No tienen el Espíritu de Dios. Qué interesante que dice que son psíquicos, ¿verdad? En otras palabras, no están usando el Espíritu de Dios, ¿sí? Y el griego es suke, la palabra en el griego es suke, que es de donde nosotros tenemos la palabra psíquico o fenómeno psíquico y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, hablemos acerca de cosas concretas en este estudio
o de puntos específicos de cosas que debemos de hacer, de cosas que sí nos corresponde a nosotros hacer, de cosas que debemos de poner en práctica. Y la primera de esas es construir sobre fe. Construir sobre fe. Aquí mismo en el verso 20 dice, pero ustedes, amados, sean edificados o edifíquense ustedes mismos en su más santa fe, orando en el Santo Espíritu, para que ustedes mismos puedan ser preservados en el amor de Dios, o puedan ser guardados en el amor de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, y eso es clave en lo que nosotros debemos de hacer en nuestras vidas. Eso es clave en lo que debemos de estar haciendo, en ayudar a los hermanos y en ayudar a salir de la confusión que existe allá afuera, porque todavía hay confusión sobre muchas cosas y es una cosa que debemos de hacer. Y dice aquí en el 21, mientras ustedes personalmente están esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hacia vida eterna. Que de hecho este es el segundo punto, mostrar misericordia. Es otra de las cosas que debemos de estar haciendo. Mostrar misericordia. Dice aquí a continuación en el verso 22, ahora, por un lado, sí, y esto nos muestra cómo debemos de tratar a los hermanos que han sido afectados por muchas cosas muy fuertes, divisiones, y tan solo los problemas en cada una de nuestras vidas es más que suficiente como para pedirle a Dios que nos dé misericordia y nos dé compasión por los demás. Entonces dice aquí ahora, por un lado, eh, muestren misericordia a aquellos individuos quienes están dudando, quienes no están seguros, quienes tienen dudas, quienes tienen preguntas. Eso es muy importante. Hay que mostrar misericordia, hay que tratar de compartir entendimiento, hay que tratar de hablar con ellos, hay que tratar de animarlos, hay que orar por ellos. Todas estas cosas son parte de tener misericordia. Verso 23. Pero por otro lado, salven a otros con temor o con miedo, podemos decir así. ¿Sí? Ya hay veces en las cuales hay personas que se acercan tanto al límite, ¿sí? Que hay que recordarles, ¿verdad? Hay que salvarlos, hay que hacer cosas más directas, a lo mejor más concretas, ¿sí? Porque es una obligación que tenemos si vemos que alguien se está desviando a tal grado de tratar de hablar con esa persona, de tratar de animar a esa persona y decirle, mira, Dios te ha llamado, no te rindas, no te rindas, no dejes a Dios por amor a los hombres, ¿sí? Si vas, o sea, si te estás desviando mucho, necesitas tener cuidado de no cometer el pecado imperdonable. Y, y son cosas que uno puede y que debe hacer en la medida de lo posible. De eso está hablando aquí, dice, salvándolos del fuego o arrebatándolos del fuego o fuera del fuego, ¿sí? Incluso odiando aquella prenda que ha sido profanada por la carne. Entonces comparemos eso con las vestiduras blancas que se supone que debemos de tener. Si nosotros vamos y nos involucramos en ideologías y en religiones, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otras ropas, ¿verdad? Verso 24, ahora, aquel quien es capaz de guardarlos o de preservarlos, de fallar, ¿sí? De mantenerlos alejados de eso, en otras palabras, y de traerlos a la presencia de su propia gloria, sin, sin mancha, sin culpa, mejor dicho, en excesivo gozo, al único Dios sabio y salvador, sea la gloria y la grandeza, el poder y la autoridad, incluso ahora y en las eras de la eternidad. Amén. Entonces, ese es el segundo punto, mostrar misericordia. Y hay diferentes formas en que lo debemos de hacer. Eh, no hay un manual que diga solamente de esta forma puedes mostrar misericordia. Yo creo que realmente depende de la situación de cada una de las personas con las que estamos en contacto. Ahora, el siguiente punto es orar por ellos, orar por las personas. Y ese es otro paso, algo más que necesitamos hacer, porque esto nos va a ayudar mucho también en nuestras relaciones personales.
Y es algo que a veces no le dedicamos el tiempo que deberíamos. Es algo que a veces no le ponemos la importancia o no le damos la importancia que tiene el orar por los demás. Eh, es parte fundamental de nuestra relación con Dios y también lo es en nuestra relación con los demás. Entonces, Primera de Juan capítulo 5 en el verso 13. Primera de Juan 5:13, y vamos a comenzar leyendo aquí. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas les he escrito a ustedes quienes creen en el nombre del Señor, de manera que ustedes puedan saber que tienen vida eterna y que puedan continuar creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos hacia Él, que si le pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad cuando oramos a Dios, de que Él nos escucha cuando le pedimos conforme a su voluntad. Ahora, nosotros somos aquellos quienes debemos de tomar ese paso de acercarnos, de orar, de ponernos a nuestras rodillas y pedirle a Dios, cuando lo hacemos por los demás, que por favor intervenga en sus vidas, porque las circunstancias a las que se están enfrentando podrían hacer que esas personas vuelvan a Dios. Entonces, no sabemos, todas las personas pasan por diferentes pruebas, diferentes cosas, pero cuando oramos a Dios y le pedimos que Él intervenga, Él lo hace, Él lo hace y sabemos que es conforme a la voluntad de Él. Lo sabemos porque Cristo lo dijo, que la voluntad del Padre no es que ninguno perezca, ni que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y debemos de recordar eso, debemos de recordar que mientras hay vida, hay esperanza, hay esperanza. Así que por eso debemos orar. Y aquí está una garantía en el verso 15, dice, y sabemos que Él nos oye. Cualquier cosa que nosotros pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos pedido de Él. Así que deberíamos de tener mucha más oración respondida si lo hacemos de una forma continua, si lo hacemos una práctica en nuestra vida. Y si nosotros estamos haciendo estas cosas continuamente, porque esperamos una respuesta, entonces no es una vana repetición, ¿sí? Porque continuamente buscamos a Dios, continuamente le pedimos a Dios, hasta que Él responde, como dice en Lucas 11, ¿sí? En Lucas capítulo 11. Acerca de la persona que era tan insistente que al final el rey le otorgó su petición. Entonces, nosotros podemos a lo mejor modificar nuestra oración un poquito porque necesitamos que nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces también podemos pedir conforme a nuestro deseo, pero debemos estar conscientes al hacer lo que debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el verso 16 aquí es clave. Y esto nos ayuda en nuestra relación interna interpersonal con los hermanos, por así decirlo, con unos con otros, eh, entre esposos y esposas también. Y necesitamos, eh, necesitamos entender que cada vez que otra persona se equivoca, no debemos reaccionar como un león, ¿verdad? Y devorar al otro porque no es lo que Dios espera y no surte el efecto que eso debe tener en nuestra vida. Entonces, Dios nos conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestros problemas, conoce nuestras faltas hacia Él, tanto hacia Él como unos con otros. Y la única persona que tiene el poder de cambiar a otra persona es Dios, no nosotros mismos. A veces no estamos de humor, y es cierto, ¿sí? Y a veces vamos y les decimos, no, es que no, tú estás pecando y tú estás mal por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro, y nos pasa muy seguido, ¿sí? Pero realmente Dios es el único que puede intervenir en la vida de una persona de tal forma que nosotros cambiemos, cada quien en nuestra vida personal. Verso 16, si alguno ve a su hermano pecado, un pecado no hacia muerte. Entonces hay una distinción, hay una diferencia.
Dice, él pedirá o él debe pedir, es decir, orar a Dios. ¿Sí? Y muchas veces en relaciones de cónyuges, ¿verdad? Pasa lo mismo. Eh, nosotros oramos y ponemos a la otra persona en las manos de Dios. Y pedimos que Dios intervenga en la vida de esa persona y Él lo hace. Y Él lo hace. Y dice aquí en el verso 16, entonces Él debe pedir y Él le dará vida a aquel quien, o para aquellos, dice aquí en plural, quien no está cometiendo un pecado hacia muerte. Porque dice aquí, hay un pecado hacia muerte y concerniendo o concerniente a ese pecado, no digo que se deba hacer petición o súplica alguna a Dios. Entonces, eso es lo que debemos hacer, orar por los hermanos. Continuar haciendo eso, em, aunque parezca que han pasado muchos años, aunque parezca que ya los conocemos al derecho y al revés, y que cada vez en nuestra naturaleza humana pensemos que hay menos chance de que cambie, con mayor razón debemos de hacerlo más. Y es algo que debemos de hacer. No debemos de sentarnos ahí y, y nomás preguntarnos qué es lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Porque la oración es una herramienta activa que nosotros debemos de utilizar. Entonces, y Dios, una cosa que Él hace es que Él purifica su iglesia. Em, y cuando venga la cosecha, como Jesús dijo, va a separar el trigo de la cizaña. Entonces, es importante tener esas cosas en mente. Y nosotros, como decíamos hace unos minutos, mientras hay vida, hay esperanza. Y debemos de tener eso muy en mente para con las otras personas y orar por ellas. Orar por ellas. Y eso es parte también de tener misericordia. Ahora, el siguiente punto en el mensaje es no dejar que un hombre se interponga entre usted y Dios. No dejar que un hombre se interponga entre nosotros y Dios. Porque aquí hay otra cosa muy, muy importante para todos nosotros que hemos estado en alguna de las iglesias de Dios. ¿Sí? Es un proceso, ¿sí? Es un proceso entender esta parte. Y lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer es animar a aquellos quienes tienen problemas. Y una de las cosas que a lo mejor puede ayudar, o si lo vemos desde esta perspectiva, es decir, cualquiera que sea tu dificultad o cualquiera que sean tus dificultades, no dejes que un hombre se interponga entre tú y Dios. Porque ese es parte del problema que vemos en las iglesias de Dios. Cuando las personas ven o llegan a ver que un ministro obra mal o hace mal, entonces los hermanos, una de dos, o siguen ese comportamiento y esa actitud, o la otra es se decepcionan completamente y se enojan con Dios. Entonces, muchas veces se sienten muy, muy justificados porque ven a líderes, porque ven a personas haciendo cosas que no van de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, em, a veces no sabemos qué pensar. Em, a veces esas personas no saben qué pensar. Y recuerdo personalmente, dice el señor Coulter, que personalmente recuerdo una vez que no sabía qué es lo que Dios quería que yo hiciera o qué esperaba Él de mí. Y cuando yo era un broker, ¿verdad? Aquí estaba en Hollister y me recuerdo que me fui a caminar y subí una colina y oré y le dije, Señor, por favor, sana mi alma por todas las cosas que yo ya había pasado en la iglesia, por todas las cosas que yo ya había sufrido. Y le pedí eso a Dios. Pero yo tenía que aprender algo muy, muy importante de esa experiencia. Y Dios contestó mi oración. No inmediatamente, pero la contestó. Y esto comenzó en el momento en que yo estaba orando, incluso.
¿sí? Tenía que tenemos, y es algo que nosotros también tenemos que hacer, tenemos que mantenernos fieles a Dios y mantener eso como lo más importante. Porque es difícil cuando pasamos por experiencias, ¿verdad? Que destruyen la fe por divisiones, por contiendas de liderazgos de hombres que han sido ministros de Dios en el pasado. Y se sufre, y es doloroso por las amistades, por la comunión que hay con las personas, por la hermandad. Pero ¿qué hacemos? Nos amargamos, nos enojamos. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos eso? ¿O cómo lo manejamos? Bueno, ahondemos un poquito más en el siguiente punto que es, y que de hecho así se tituló este quinto mensaje de la serie, es: no traigamos con nosotros el bagaje o el equipaje de las experiencias pasadas. No lo traigamos con nosotros. Ese es algo que necesitamos entender. No traer el bagaje o el equipaje de las experiencias pasadas, ya sea que haya estado usted en una iglesia de Dios o no, o en el mundo. Tenemos que hacer como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? En Filipenses capítulo 3, en el verso 7, tenemos que hacer eso en relación a las cosas físicas, porque él dijo, aún así, Filipenses 3:7, aquellas cosas que para mí eran ganancia, estas cosas las he contado como pérdida por amor a Cristo. Y eso vuelve hasta el tiempo cuando fuimos bautizados y las cosas que hacíamos. Porque ¿qué fue lo que pasó con nosotros en un punto determinado? Contamos el costo, recordamos eso, ¿verdad? Entonces, amamos nosotros a Dios más que a padre, más que a madre, más que a nuestros hermanos, hermanas, más que a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, incluso a nuestra propia vida. Porque Jesús dijo que el que no hace esto no puede ser su discípulo. Y de esto está hablando Pablo. Las cosas que para mí eran ganancia las he contado como pérdida. Verso 8, pero entonces verdaderamente cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, literalmente la sufrió. Y las cuento como nada, como estiércol. ¿Para qué? Para poder ganar a Cristo. Esta era la mentalidad de Pablo. Él mantenía su mente en Cristo. Y si nosotros vamos a 2 Corintios 11, vemos las cosas que Pablo tuvo que pasar. Entonces, si en algún momento determinado nosotros nos sentimos lastimados, que nuestro ego ha sido lastimado, que nos sentimos enojados, nos sentimos amargados, entonces podemos leer 2 Corintios 11. Y yo creo que eso nos ayuda mucho a poner las cosas en perspectiva, porque nosotros no hemos pasado lo que Pablo pasó, ni cerca. Verso 9 dice, de manera que pueda ser hallado en él, aquí mismo en Filipenses, no teniendo mi propia justicia, la cual se deriva de la ley, sino la justicia la cual es por fe en Cristo, o por la fe de Cristo. Si su fe está faltando o está tambaleando, entonces hagamos como en Marcos 9, cuando el Señor le preguntó al hombre que pidió que su hijo fuera, que un demonio fuera echado de su hijo, y le dijo, ¿tú crees? Y le dijo, sí, Señor, yo creo, pero ayúdame incredulidad, ayúdame incredulidad. Que sea Dios quien nos dé su fe, la cual es por la fe de Cristo. Es la misma fe, la fe de Dios, la fe de Cristo. Entonces, dice, la justicia de Dios está basada en fe.
para que pueda conocerle y el poder de su resurrección. Entonces, por eso es que estamos aquí. Y no puedo dejar de pensar en lo fantástico que va a ser el día en que llegue la resurrección. Ya cuando la resurrección finalmente esté aquí. Ahora, en Isaías 65 habla acerca de una nación nacida en un día, que es una profecía de la iglesia, ¿verdad? Y que habla mucho acerca de cómo somos débiles y se habla acerca de corrupción, ¿sí? Pero todo esto es un proceso de fidelidad, ¿sí? Porque Dios aún está con nosotros y Dios promete que no nos va a abandonar cuando estemos grandes y canosos, ¿verdad? Cuando seamos ancianos. Entonces, bueno, eso es como un comentario, nada más puesto así, pero vamos a continuar aquí. Vamos a continuar. Dice, verso 10, y el compañerismo de sus sufrimientos, en el compañerismo de sus sufrimientos, es lo que viene diciendo. Entonces, él dice que la justicia de Dios que está basada en fe, para que él pueda conocerlo y el poder de su reacción y el compañerismo de sus sufrimientos. Entonces me quería ir un poquito más atrás para completar estos versos o el contexto en el que vienen. Ahora, no podemos tener eso exactamente de la forma en que la tuvo el apóstol Pablo, pero veámoslo de esta forma. Cristo está conviviendo con nosotros cuando nosotros sufrimos, porque Él tomó nuestros sufrimientos para que podamos tener fe en Él y confiar en Él. En otras palabras, entonces cuando sufrimos, de alguna manera Cristo está conviviendo con nosotros, porque dice aquí en el compañerismo de sus sufrimientos, siendo conformados a su muerte, y si por cualquier medio puedo yo tener parte o alcanzar la resurrección de los muertos. Entonces ese es el propósito en todo lo que hacemos. Y el propósito también es que de este estudio que estamos teniendo hoy es que mantengamos nuestro enfoque en el objetivo, que mantengamos nuestro enfoque en el llamamiento, que mantengamos nuestro enfoque en que estamos en entrenamiento para vida eterna. Y si lo hacemos, puedo garantizarles que vamos a querer orar, vamos a querer estudiar, vamos a querer las cosas que Dios quiere que hagamos. Vamos a querer no pecar, vamos a querer vencer el pecado a través del Espíritu de Dios. Entonces, creo que vamos a pasar a un punto más. Vamos a pasar aquí a continuación a un punto más, o quizá un par de puntos más que en lo que estamos revisando, que es olvidarnos de lo que está atrás. Es el siguiente punto, olvidarnos de lo que está atrás. Y aquí, esto es algo que nosotros debemos de recordar continuamente, todos los días, porque incluso como los atletas entienden que tienen que ir avanzando día con día, es como un lanzador, ¿verdad? En una ocasión que iban en dos ocasiones seguidas le pasó, que iban a la novena entrada, su equipo iba ganando por una carrera, llevaban dos fuera y le pone una bola para volar la barda, entonces, y pierden el juego las dos veces. Y se le pregunta, ¿cómo te sientes? Y, pues, ¿cómo se va a sentir, verdad? Pero sin embargo, este lanzador le dice a esta persona, bueno, le damos vuelta a la página y hay que seguir. Y hay que seguir. Y eso es algo que, que Pablo también deja claro aquí, porque dice que él aún está batallando, está esforzándose por alcanzar, dice en el verso 12, no como algo que ya haya recibido, sino como algo que,
que está siendo que ha sido perfeccionado, pero sin embargo me esfuerzo para que también pueda alcanzar aquello a lo cual se aferró Cristo Jesús. Hermanos, no me encuentro a mí mismo como ya habiéndolo alcanzado, sino esta cosa hago. Entonces, es otra acción que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y así es como podemos lograr no estar cargando con el bagaje o con el equipaje del pasado hacia hoy. Independientemente de lo que haya sido, independientemente de cómo sucedió, independientemente de quién lo perpetró, ¿sí? Eh, Independientemente si fue un pecado o fueron pecados personales. Esta cosa hago, dice Pablo, me olvido de las cosas que están atrás o que son del pasado o que se quedaron atrás. Y eso es bien importante. Porque nosotros venimos a Dios y Él dice que Él perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados y que no se acuerda más de ellas. Y Dios no espera que nosotros le estemos recordando esas cosas. Él ya las olvidó. Pero lo que sí necesitamos recordar es la verdad y la justicia y pedirle a Dios, porque a veces también es difícil olvidar, pero pedirle a Dios que nos ayude a olvidar, porque ¿qué estamos haciendo nosotros o qué hacemos nosotros en el uso del Espíritu Santo que nos ha sido dado? El objetivo es reprogramar nuestra mente, es que pensemos diferente, es que nuestra mente sea programada de una forma diferente para que podamos pensar como Cristo piensa, para que podamos pensar como Dios el Padre piensa. Entonces, este punto es muy importante, el darle vuelta a la página, el darle vuelta a la página y seguir hacia adelante. Ahora, el siguiente punto es presionar hacia el objetivo. Vamos a continuar donde nos quedamos. Dice, olvidándome de las cosas que están atrás y estirándome o presionando hacia las cosas que están adelante. Y presiono hacia el objetivo para el galardón del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos hacer. Cuando nosotros también tratamos con hermanos que necesitan ayuda, que necesitan ánimo, que necesitan eh, soporte de parte nuestra. ¿Qué pasa si ellos están enganchados con lo que un ministro les dijo? Bueno, no están solos, ¿verdad? ¿Qué pasa si hubo hermanos que los traicionaron? Bueno, Cristo también fue traicionado y ha pasado y pasa hoy. ¿Qué pasa si han sido maltratados? Entonces necesitamos tener esta actitud y recordar que debemos de estirarnos, de presionar, de alcanzar por las cosas que están adelante, ¿sí? Por el galardón que fue puesto en el alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Ahora, otro punto más es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo. Y este es sumamente importante porque ese es realmente el propósito de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Es el verso 15 dice, así entonces, tantos como han sido perfeccionados, sean de esta mente. Sean de esta mente. Y así es como nosotros podemos vencer y podemos ayudar a los hermanos a que venzan también. Porque va a haber personas en el futuro que Dios va a llamar y necesitamos saber qué es cómo podemos y cómo debemos ayudar a esas personas. Pero primero tenemos que tener esta actitud nosotros para poder transmitirla hacia los demás. Y eso viene con el Espíritu de Dios. Entonces sean de esta misma mente. Y aquí hay una promesa. Y si hay algo, cualquier cosa, o si en cualquier cosa ustedes tienen otra mente, Dios les revelará incluso esto a ustedes. ¿Qué pasa cuando de repente nos encontramos pensando mal en nuestra mente? ¿Qué es lo que eso nos está revelando? Dios nos está haciendo que hagamos esas cosas para que nosotros nos podamos arrepentir.
para que podamos traer cada pensamiento en cautiverio a Cristo, porque todo esto es parte del proceso, para animar a aquel eh, quien está sufriendo, para animar a aquel que necesita palabras de ánimo, a aquellas personas, y recordarles, está esta promesa. Y si nosotros nos volvemos a Cristo, entonces podemos entender estas cosas. Entonces, parte de esto es que nosotros eh, trabajemos juntos, trabajemos con aquellos quienes aman a Dios y con aquellos quienes están siendo llamados de acuerdo a su propósito. Y todas las cosas trabajan juntas para ese propósito. Y Dios quiere que nosotros también tengamos una parte en eso. Entonces, cualquiera que sean esas cosas que nosotros hemos pasado, pongámoslas delante de Dios y traigámoslas delante de Él. Y Dios nos va a ayudar a nosotros mismos a estar dentro de este proceso en el cual nosotros nos vamos a arrepentir y podemos también a través de ese proceso ayudar a otras personas. Y va a haber tiempos difíciles. Y cada vez, cada día, cada semana, cada mes que pasa, se va a poner más difícil. Entonces, no se trata solamente de conservar una actitud, se trata también de poner un ejemplo, porque tenemos que ser un ejemplo en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Es necesario y eso es lo que Dios quiere. Entonces, debemos de mantener nuestra mente en estas cosas para que cuando lleguen esos tiempos difíciles, entonces podamos estar preparados. Y ya viene la marca de la bestia, ¿sí? Y ya viene ese sistema de identidad nacional con algún tipo de rastreo. No sé exactamente cómo vaya a ser, pero ya viene, ya viene. Entonces, em, debemos de tener estas cosas muy en mente. Y hay muchas cosas que han pasado en los gobiernos, y hay muchas cosas que han pasado en el gobierno de los Estados Unidos, en el cual cada vez se vuelve un gobierno más autoritativo, un estado más policíaco, con más vigilancia. Y ah, nosotros tenemos que realmente acercarnos a Dios y confiar en Él. Y a través de su espíritu, eh, debemos de recordar también que debemos de mantener esas cosas realmente, de estar alertas y de tener em, cierta, ¿cómo le podemos llamar? Cierta preocupación, pero no preocuparnos, o cierto interés por las cosas que oímos y que escuchamos y estar alertas. Es necesario, sí, pero no debemos de preocuparnos. No dejar que esa preocupación, que es agobiante, que nos pesa, que nos haga perder el sueño, que nos haga estar pensando que voy a perder mi trabajo, que me voy a deprimir. No debemos de permitir eso, ¿sí? Porque Dios va a hacer su voluntad al final de cuentas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tener nuestra mente enfocada en lo que es correcto. Y esa es la única forma en que lo vamos a poder sobrellevar. Realmente esa es la única forma. Y Dios quiere que desarrollemos la mente de Cristo en nosotros. Entonces, todo esto que venimos hablando es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Así que cuando vengan personas de otras iglesias o se nos acerque, nosotros sepamos cómo ayudarles, cómo animarlos, qué hacer por ellos. Vamos a continuar aquí mismo, en donde nos quedamos, en el verso 16, que dice, sin embargo, en cuanto a aquello que he alcanzado o que hemos alcanzado, caminemos por esa misma regla, que es que seamos de una misma mente. Dice, hermanos, sean imitadores de mí
y mantengan en mente a aquellos quienes caminan en este camino, porque ustedes nos tienen como ese ejemplo. Entonces está hablando de aquellos quienes se voltean y empieza a hablar a aquellos de los que se desvían y van en contra de la verdad. Dice en el verso 20, pero en cuanto a nosotros, eh, la, bueno, en inglés la palabra es commonwealth, ¿verdad? Pero esas riquezas de Dios, ese gobierno, ese de Dios existe en los cielos, de donde nosotros también estamos esperando al Salvador Jesucristo. Dice, ¿quién transformará nuestros cuerpos viles? Sí, y eso es lo que va a pasar en un abrir y cerrar de ojos, para que podamos ser conformados a su glorioso cuerpo, incluso de acuerdo al, a la obra interna que Él está haciendo a nosotros a través de su poder, por el cual Él es capaz de hacer todas las cosas o de subyugar, mejor dicho, todas las cosas o traer en su misión hacia Él mismo. Y ese es el objetivo que debemos de tener constantemente delante de nosotros. Entonces, cuando tenemos problemas y dificultades, cuando nos desanimamos, eh, no debemos de permitir que eso nos mantenga abajo mucho tiempo. Debemos de pedirle a Dios que nos levante, eh, que nos anime, que nos dé su espíritu para poder levantarnos. Y a lo mejor no vamos a estar llenos de gozo, ¿verdad? Pero lo que sí trae eso es paz en nuestra mente. Dios nos la puede dar, nos puede dar seguridad, nos puede dar su espíritu y nos da una garantía de que Dios está trabajando en nosotros. Así que vamos a tomar un breve receso y luego volvemos para la segunda parte, que realmente la segunda parte es mucho más corta, pero para mencionar algunas cosas que hay que tomar en cuenta colectivamente.